Ah, Padre, en parte nos juntamos para conocer más de vos, de lo que sos, de tu carácter y de tus propósitos para nosotros, para los seres humanos. Te damos gracias porque nos podemos ver fuera del dogmatismo, fuera de las costumbres que tenemos, muy arraigadas a veces, y nos vemos y nos escuchamos con simpatía y en este caso y en este tiempo, con una simpatía especialmente reforzada por tu pueblo allá en Israel y los eventos que pasan alrededor de eso. Te damos gracias porque nos damos cuenta por tu palabra que siempre ha habido, como está escrito, un propósito especial que comenzó allá con Abraham a ser explicitado. Te pedimos que lo que hagamos ahora, lo que pensemos, sean pensamientos agradables a tu corazón. Amén. Amén. Muy bien, les pido que puedan mutearse, así puede Norita ne- hablar necesitaría sin que me ruidos. Sí. pongas Bien, para perfecto, compartir ya te pantalla. pongo, ya te pongo. ¿Ya estaría? Bueno. Narrativa bíblica, espacio y trama. Narrativa es una palabra que tiene muchas acepciones, pero en sentido llano pensamos en relatos, en alguien que narra una historia, un cuento. Y hay una teóloga española, Mercedes Navarro Puerto, que tiene un libro que se llama Cuando la Biblia cuenta, breve presentación de la narrativa bíblica. Y allí me impresionó un análisis que hace de un pasaje y quería compartirlo y también después compartir algo de Andrés Ferrada, que es un sacerdote chileno, otro aspecto. Pero digamos en esto de cómo cuando cuenta la Biblia no es filosofía ni es un código legal, aunque tenga un poco de todo. Es básicamente narrativa. Ahora, ¿por qué es narrativa? Hay distintas hipótesis, pero entre ellas se dice que la intención era evitar la épica, ¿no? Esas epopeyas heroicas, grandiosas, al estilo de los relatos de Ulises, de Odiseo, de Gilgamesh, que era una forma de escrito pagano presente en las religiones politeístas. Entonces, por lo tanto, utilizar la narrativa en la Biblia, en los escritos bíblicos, intentaría reforzar la religión monoteísta. Y esto tuvo entonces una gran influencia en los escritores hebreos antiguos porque narrar les permitía una diferenciación de estas otras grandes epopeyas, actuar con más flexibilidad frente a los personajes, tenerlos más no usar la temporalidad repetitiva son en estos grandes escritos de la literatura oral, sino que les permitía liberar un poco la narración oral de las repeticiones rituales para transformarlas en una exposición de los senderos imprevisibles de la libertad humana. Se te muteó, Nora. Bueno, la Biblia entonces te ofrece una serie de términos contiguos colocados en una secuencia y sin definir claramente el vínculo entre un elemento y el siguiente. En la Biblia predomina la conjunción, el y esto, y el otro, un dato al lado del otro, y entonces eso hace también que las narraciones tengan mayor incertidumbre, ¿no? ¿Cuántas veces queremos saber el detalle de cada cosa que ocurrió y nos faltan esos datos?
Dentro de las narraciones hay muchos aspectos y hoy solamente queremos ver un detalle del espacio y de un fragmento, de un pasaje, que no siempre focalizamos, porque el espacio no nos parece tan quizás algo relevante, porque lo que nos interesa son los personajes, el hilo conductor, la historia, qué es lo que ocurrió, la historia que nos cuenta, qué nos hace pensar o sentir esos personajes con respecto a nuestro presente y a nuestra relación con Dios. En una definición general, o cómo se fue esclareciendo la idea o el concepto de espacio, se pensó el espacio como una cavidad, como un receptáculo que contiene cualquier sustancia, eso decía Platón, ¿no? O un lugar, como decía Aristóteles, el topos, ¿no? De ahí topografía, donde se sitúan los objetos que percibimos como objetos. Más adelante se empezó a diferenciar entre el espacio real finito ocupado por los cuerpos y el espacio imaginario. Que el espacio imaginario es una potencialidad virtualmente infinita de contener otros objetos o mundos posibles. No es una propiedad de las cosas en sí, sino una condición subjetiva de la sensibilidad para hacer posible la percepción externa de los fenómenos de la realidad. Todas las intuiciones del espacio son también intuiciones del tiempo, y casi siempre vemos que se habla de espacio y tiempo, ¿no? Están relacionadas, y cuando evocamos un recuerdo, un acontecimiento, objetos o personas, se los sitúa en un espacio y un tiempo determinado, y en ese contexto espacio-temporal son revividos por nuestra conciencia. La configuración del espacio entonces tiene importancia porque condiciona y a la vez está condicionada por la estructura del relato, de la narración. Y esto entonces parece que no es tan importante, pero es bueno fortalecerlo. Vamos acá. Vamos a ver entonces un pasaje, primero el de Génesis 2, del 4 al 7, que dice lo siguiente. El día empieza, aquí está el 4b, pero el 4a empieza, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Esta pequeña unidad narrativa, con la que comienza el segundo relato de la creación, presenta un escenario, un espacio original y de una manera muy diferente a la de Génesis 1, ¿no? El otro relato, el primer relato, donde desde el punto de vista del narrador, del autor, se habla del caos inicial, de unas aguas misteriosas sobre las que aleteaba la Ruá, el espíritu divino, ¿no? En Génesis 2, el orden que está en Génesis 1 de la sucesión de la mañana, era la mañana y la tarde del día primero y segundo, no aparece en este segundo relato. Cada una de las narraciones presenta entonces un escenario de la creación desde cosmovisiones diferentes y con propósitos teológicos distintos. Al hablar del espacio, esta breve escena introduce un vocabulario variado acerca de la tierra y algo menos acerca del agua. Los cielos no aparecen y en cambio la tierra se nombra. Ven ustedes allí tierra, campo, tierra, suelo. En pocos versículos se menciona en varias oportunidades. Los cielos del cuarto B no aparecen y en cambio la tierra se nombra. Las ausencias son muy importantes, tanto que es necesario hacerlas presentes. La tierra, el campo, la superficie de la tierra. El narrador menciona el agua bajo la forma de lluvia y de manantial. Y esto también es muy interesante, o esto especialmente es muy interesante. Estos elementos configuran el espacio y con él la posibilidad de vida.
Estas son las palabras que aparecen referidas a la Tierra. La Tierra viene presentada primero como un espacio general, opuesto polarmente a los cielos, que indica la totalidad del mundo desde su dimensión espacial. Luego aparece más determinada y restringida por la falta de arbusto o matorral, que es el tipo de vegetación más primario que esta tierra puede producir. El narrador expresa que hay una total esterilidad. Cuando leemos podemos apreciar mejor esto y en la siguiente unidad narrativa vamos a ver cómo hay un contraste por esa explosión de vida que es el jardín, ¿no? El jardín del Edén. Pero acá, en su presentación aún muy general, esta tierra es desierta, ¿no? No tiene ni siquiera arbusto. En cambio, la tercera vez que aparece el término, ahí ya tiene un significado, una connotación diferente, debido a que hay un manantial que brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. La tierra es ahora, volvemos al pasaje, la tierra es ahora la hondura o profundidad de la parte sólida del mundo, aquella de la que el texto indica que está habitada por las corrientes internas del manantial que sube hacia la superficie. Y acá viene lo que más me gustó de esta lectura que hace esta autora. El término suelo, que está al final del versículo 6, tiene una connotación fonética muy parecida a Adam, ¿no? Adama. Y eso significa superficie, lo que se ve, como lo indica también un verbo derivado que quiere decir subir, subir, con el significado de brotar, salir. La Tierra comienza a mostrarse bidimensional. Una parte profunda, más profunda, invisible, perceptible solo por lo que de ella brota, y otra parte superficial, visible, perceptible a la visión externa. El campo es otra forma, dice, aún no había ningún arbusto del campo en la tierra. Es el segundo término que, precedido de hierba, indica un tipo de paisaje agreste, no cultivado, pero tiene ya alguna vegetación. La posibilidad de vida se predice a partir de una vegetación menor. Esta podría deberse a la presencia invisible del agua que en un momento determinado emergería para regar la superficie. El suelo es el otro término y esa es la palabra que tiene la misma fonética muy parecida a Adán. Y el suelo realmente es una anticipación de la vida. Esa similitud fonética con el ser humano o Adán es suficientemente clara y anticipa a quien lee la relación que va a tener entre ambos, la tierra y el ser humano. Llama la atención el orden en que aparecen los términos, debido a la causalidad que manifiesta el versículo 7. Dios forma a Adán de la Adama. El orden lógico sería presentar primero la tierra y luego Adán. Y sin embargo, el texto expresa que el suelo depende del ser humano, que es quien debe cultivarlo en lugar de ser el ser humano el que depende del suelo. De este modo, el narrador sitúa a Adán en un lugar privilegiado con respecto al espacio, anticipando así su doble relación con el suelo. Mediante esta repetición de semejanzas fonéticas, anticipa la relación sustancial del ser humano y la parte de la cual él está formado. Es una relación implícita. En cambio, se explicita la relación de sometimiento del suelo a la actividad del ser humano. La vida de la tierra está tan ligada al ser humano en esta anticipación que el narrador sitúa al ser humano entre la mención del agua de la lluvia y la corriente subterránea. Es decir, que Dios, al hacer el hombre de la tierra, el ser humano queda ubicado ahí entre lo que no se ve, la hondura de la tierra, las raíces, la profundidad que no se ve a simple vista, y lo que está en la superficie, el brote. Y el ser humano en esa relación especial, implícita, con la tierra.
El agua es el segundo elemento referido al espacio. Su variedad es semejante a la de la tierra. La primera mención aparece negada. Dios no había hecho llover, haciendo hincapié en la autonomía de la misma creación. El sujeto es Yahvé Elohim porque en la mentalidad semita, él es el que provee la lluvia para la tierra y quien cierra los cielos para que no llueva. La acción de Dios está ligada a la provisión de agua, de lluvia, íntimamente relacionada con la vida, para su mantenimiento y para continuidad, más que en su comienzo, ¿no? Y esto también me parece un hallazgo, es decir, enfatizar no tanto la creación, por supuesto, ¿sí? Pero la continuidad, como en esa creación del agua y la tierra y el ser humano hay una continuidad de la vida, ¿no? Y un deseo de Dios de mantenimiento y continuidad. Recuerda la relación que existe entre Dios y la descendencia humana, sobre todo en relación con su pueblo. Del mismo modo que Dios tiene poder para abrir los cielos, haciendo llover, o para cerrarlos, permitiendo la sequía, tiene poder para abrir los vientres estériles, secos, y proveer a la continuidad de la vida, o cerrarlos y negar dicha continuidad. Es más frecuente la acción positiva de abrir los vientres que la negativa de cerrarlos. En cambio, también es más frecuente la acción de Dios de cerrar los cielos con la ausencia de lluvia prolongada durante un tiempo, preludio, no obstante, para después la acción positiva con respecto a las cosechas y la continuidad de la vida humana. En nuestro texto, en estos versículos, Dios tiene el poder sobre el agua de los cielos, pero no hace llover. La razón de su negativa está en las otras menciones del agua, pues no se niega el agua, sino la acción de hacer llover que procede de los cielos, pues antes debe proceder de las entrañas de la tierra, como indica el narrador en el verso 6, aludiendo al manantial. Esta agua, manantial, fuente o corriente subterránea, no aparece en una relación directa de Dios y quien nosotros al leer apreciamos que esa negación del acto de hacer llover encuentra ahora parte de su sentido, porque el agua, el elemento primordial de la vida, ya está presente y deriva de esa acción general de crear los cielos, ¿no? Como dice al principio, en el momento en que Dios crea la tierra y los cielos. Del mismo modo que no se dice que Dios creó el campo o la dama, sino que aparece ya creada dentro del 2a que dice creó la tierra y los cielos. Tampoco se dice que Dios crea directamente el agua. Se sobreentiende que está incluida en su relación en su creación con los cielos, lugar de las aguas primordiales originales. El texto, diferenciando tipos de agua, va realizando a nuestros ojos las formas progresivamente perfeccionadas de la creación. Y también ayuda a entender la autonomía de la creación, una vez que Yahvé Elohim la ha puesto en marcha. Este manantial propicia un espacio de vida vertical ascendente. El verbo alá significa subir, ascender, y enseguida nos remite a otro movimiento espacial de expansión horizontal, regar, ¿no? El manantial asciende y riega. Es la fuerza vital del mismo manantial la que, además de impulsar el agua a subir a la superficie, la derrama al suelo regando. Es la misma función que de la lluvia producir la energía vital de la realidad sobre la realidad creada. Los elementos vitales tienen la capacidad de dejar que sus leyes actúen por sí mismos. Ahora, toda esta maravilla, ¿no?, de la creación y del lugar que Dios le da al crear al ser humano y compenetrado la tierra que debe cuidar y cultivar, sabemos que después se producen la caída, y que en Génesis 3:23 Dios tiene que retirar, ¿no? Después de todo lo que ocurre con Adán y Eva, dice el día de que el Señor, no, perdón, el Señor, 3:23 y 24, y el Señor
echó del huerto del Edén al hombre para que labrara la tierra de la cual fue tomado, ¿no? Es decir, acá el espacio se corre. Ellos van, dice, al este, ¿no? Al oriente del huerto del Edén, al este del paraíso, ¿no? Hay una famosa película de los años 50 que se llama Al este del paraíso. Y ahí expulsó al hombre y puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guarecer el camino de la vida. En el vocabulario bíblico existen al menos tres palabras o ideas acerca del pecado, ¿no? El pecado es lo que ha separado a Adán y Eva, ser humano, de ese lugar por excelencia del jardín del Edén, para retirarse, aunque no están al este, ¿no? Están en la frontera, diríamos, ¿no? Porque es el lugar donde tiene que cultivar la tierra. Hay al menos tres acepciones de pecado o tres palabras. Una habla de la transgresión, de un acto de rebeldía, de rebelión o de infidelidad. Y entonces en la relación con Dios, la transgresión produce una ruptura. Entonces esa relación se quiebra. La segunda indica iniquidad y culpa. Y acá, más que el acto de la transgresión, indica la situación del pecador, ¿no? Desordenada, merecedora de una pena. Su sentido primitivo era la de una cosa doblada, retorcida. Y en tercer lugar, quizás esta es la que nosotros más usamos, o la que es la falta, el yerro, fallar al blanco, decimos, ¿no? Errar el blanco. El pecado consiste en andar en otra dirección, no seguir el camino señalado por Dios. La palabra pecado nuestra en español, en castellano, significa tropiezo, esta viene del latín, significa tropiezo, traspiés, tropezar. Entonces Dios echa al hombre al oriente y pone a los querubines cuidando el lugar. Hay entonces vemos cómo ese espacio ideal se va corriendo. Y ahora están en el lugar donde tiene que cultivar la tierra Adán. Hay otro, y acá, bueno, acá están yéndose Adán y Eva fuera del jardín, y tenemos el siguiente episodio que es ya en el capítulo 4, cuando Adán, dice el versículo 1 del capítulo 4, y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra, ¿no? Caín cultiva la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho, y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces el bien, no serás aceptado, y si no haces el bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel, después de que Dios le dice todo esto, si Dios le está diciendo la ira y la envidia, bueno, son elementos que advienen al ser humano, ¿no? Todos tenemos ira o envidia. La cuestión es que tenemos que dominar esos instintos primeros o primitivos. ¿Qué hace Caín? Dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. O sea que lo que le dijo Dios lo ignoró, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama
a mí desde la tierra, ahora pues maldito eres en la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo, grande es mi castigo, es demasiado grande para soportarlo. Y entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallare no lo matara. Es decir, este pecado, esta, ¿no?, transgresión, errar al blanco, culpa, todo junto estaba en esta acción, ¿no?, fratricida, en este primer asesinato, en esta muerte que hace de Caín, en este fratricidio, ¿no? Es el origen de la violencia entre los hermanos. ¿Qué hace entonces Caín? Acá vemos otro desplazamiento del espacio, porque nos dice el versículo 16, y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod al oriente del Edén. Se sigue corriendo el espacio hacia el este, ¿no? Cuando dice y salió Caín de la presencia del Señor, no es que dejó a Dios, sino que se retiró de ese espacio donde estaba en comunión con Dios. Y acá hay les decía yo, Andrés Ferrada, que hace una lectura narrativa de Génesis del capítulo 4, y él lo titula Hermandad y Violencia, y me llamó la atención porque dice, bueno, la violencia es un problema ni que hablar, ¿no? En este momento y siempre, que nos preocupa y que queremos que cambie. Y en la tradición de Israel, esa preocupación, por supuesto, que inquietaba al pueblo, y sus sabios buscaron iluminarla con su fe y al hacerlo percibieron la comunicación divina, ¿no? Que Dios no quiere esa violencia. El origen de la violencia entre los hombres tiene varias facetas y así podemos entender los sucesos del relato desde el capítulo 2 al capítulo 9, ¿no? Desde la tentación y la caída de Adán y Eva, el fratricidio de Abel y la propagación después de la maldad entre los hombres en las siguientes generaciones. Pero la violencia seguirá inclusive en las historias patriarcales, ¿no? De Génesis de los capítulos 10 al 50. Y Dios no es ajeno y tiene la clave para superarla. En las narraciones, y algo que llama la atención, o que es esto de que Dios miró con aprecio la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y bueno, sobre esto hay muchas hipótesis sobre cuál fue la actitud de Caín para que ocurriera esto, ¿no? Y en las narraciones de Génesis sabemos que Dios, bueno, escoge a Abel y no a Caín, a Sem y Jafet y no a Cam, a Abraham y no a Lot, a Isaac y no a Ismael, a Jacob y no a Esaú, a Jacob y no a Labán. La elección divina, aunque no en el mismo grado y en la misma forma, genera conflictos y también violencia entre los hermanos. Con todo, al final de Génesis, en los últimos capítulos, el 49, del 1 al 28, sabemos que se revierte esa dinámica porque la bendición llega a todos, ¿no? Bueno, y tenemos la historia de José, bueno, todas las historias patriarcales, pero lo que llama la atención también es que la violencia aparece en el momento en que están ellos adorando, haciendo el sacrificio de adoración a Dios. Es decir, que en el mismo seno del acto religioso surge la violencia. Y esto también es algo como para tenerlo en cuenta o para reflexionar. ¿Qué nos pasa, ¿no?, a cada uno de nosotros, que aún estando en una situación de adorar a Dios puede aparecer estos sentimientos primitivos de rivalidad? Una puntualización teológica, porque decíamos que quizás los relatos también tienen fines teológicos diferentes, es una puntualización teológica importante, compartida, es que en ambos relatos, tanto el de la caída de Adán y Eva como acá en el acto de Caín y Abel, el pecado es un acto libre del sujeto.
aunque condicionado por una fuerza externa, ¿no? Por misteriosa externa, en el caso de Adán y Eva, la serpiente, y en el caso de Caín, la acechanza de la ira y de la envidia. Es decir, la envidia y la ira son sentimientos irracionales que vienen al ser humano. Inclusive acá es que justamente en un lugar donde no se lo esperaría, porque es el relato entre la preferencia divina con ocasión de la presentación de las ofrendas en el culto. Es decir, la religión misma, el espacio privilegiado para la comunión y la paz, se muestra como escenario del origen de la violencia fratricida. El mensaje divino es claro, no es que se condena la ira y la envidia, porque son sentimientos válidos para todo ser humano, sino que hay que integrarlas en la experiencia de fraternidad, alzar la cabeza, sobrellevarlas con serenidad y evitar hacerse prisionero de ellas. De aquí, y ya creo que es mucho tiempo que estoy hablando, pero también sigue otra parte del relato que continúa, otra vez otro desplazamiento del espacio, porque Caín se va, bueno, dice a la región de Nod, y después viene toda la generación, los descendientes de Caín, ¿no? Y entre todos los descendientes, ya en el capítulo mismo 4, pero del versículo 16 al 24, se dice que conoció Caín a su mujer y tuvo luz Enoc. Bueno, va enumerando toda la descendencia y entre ellos aparece Lamec, ¿no? Después de Metusael o para otros Matusalem, engendró a Lamec y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual es el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Un detalle que no dije, cuando se va Caín a la tierra de Nod, funda la primera ciudad. Así que el proceso de estos corrimientos de los espacios son del lugar ideal, donde se muestra en este relato segundo de la creación ese punto intermedio de la creación del hombre entre la profundidad de la tierra y lo que se ve en la superficie, y la responsabilidad del hombre de cultivar y de cuidar esa tierra de donde fue tomado. Cómo después, a medida que se va desplazando de ese lugar ideal, Adán y Eva primero, después Caín y después Lamec, se van formando, digamos, se funda una ciudad y después los distintos oficios, ¿no? Acá las artes, la tecnología, los distintos elementos que podrían ser, digamos, útiles para progresar. Y sin embargo, ¿qué hace Lamec? Le dice a sus mujeres: oíd mi voz, mujeres de Lamed, escuchadme mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Y si 7 veces será vengado Caín, Lamén en verdad será 70 veces vengado. Es decir, que en lugar de aprovechar los recursos y la capacidad humana, ¿no? que Dios le ha dado, se transforma, continúa la violencia, se reproduce la violencia, el fratricidio, y cada vez llega la maldad, ¿no? Sabemos después toda la historia cómo continúa. La maldad se reproduce. Entonces, digamos, para ir cerrando, me quedó esto, me impresiona esto de que podamos ver, no solamente en estos pasajes, en otros, cómo son los espacios narrados en las distintas historias bíblicas. Y cómo esos espacios, poder rescatar de cada uno de esos espacios qué es lo que Dios está produciendo y qué es lo que Dios nos da, y cómo vivir en forma íntegra esos espacios para hacer un acto de adoración positivo y no desperdiciarlo, digamos,
y no dejarnos llevar por la ira, por la envidia, por esos sentimientos primitivos que tenemos como seres humanos, porque eso nos lleva, es una cadena que nos lleva cada vez más a reproducir la violencia y no volver a esa creación del Génesis donde volver a sentir y a entender que estamos ahí en en lo intermedio entre esa tierra que tiene profundidad, y así podemos trasladarle esa profundidad en sentido simbólico, ¿no? Y la superficie, es decir, que somos seres humanos, pero que tenemos algo que se ve de nosotros, pero hay mucho que no se ve y también es productivo. Que hagamos circular esos manantiales, esas aguas subterráneas que Dios nos ha dado para regar también, subir y ascender a la superficie y no dejarnos llevar por la ira, por la envidia, que nos lleva por otro camino que no es la resolución que Dios quiere. Bueno, hasta allí sería la reflexión. No sé qué les parece. Acá está el pasaje de la Mec. Bueno, Marcelo, si querés dirigir esta parte, por favor. Con mucho gusto, un honor. Muchas gracias, Nora. A mí personalmente, por lo menos me ha hecho pensar, me ha dado muchas cosas que pensar. Pero primero, no sé, ¿quién quiere tomar la palabra? Raúl, dale. Estás muteado, ahí sí. Hola, buenas noches. Me quiero disculpar, recién entramos porque estamos de viaje. Quisimos entrar y yo los veía a ustedes, pero no los escuchaba. No pude enganchar. Disculpa, no escuché, Norita. no Ya hay voy a problema. escuchar La última parte, yo escuché la última parte tuya. ya voy a escuchar la grabación, ya lo vamos a ver. Gracias. Quería expresarte mi satisfacción y mi reflexión a todo el trabajo que has realizado sobre el inicio de todas nuestras religiones y hacernos pensar cómo ubicar de vuelta cada uno de estos hechos en nuestra vida cotidiana. Como es algo tan primordial, original, uno lo da por ya existente, como algo que no hay que reflexionar. Pero resulta que cada una de esas cosas tiene después, a través del tiempo, grandes consecuencias que nos llegan hasta el día de hoy, en que estamos viviendo las tremendas situaciones que los descendientes de Adán estamos sufriendo. Entonces, esta vuelta atrás al origen y a las posibles derivaciones es sumamente útil. Nos ayuda a reflexionar. Muchísimas gracias y este trabajo que te has tomado no es en vano, está presente en todos nosotros, solamente que tenemos que reactualizarlo y tu trabajo es extremadamente valioso para todos en momentos de grandes angustias, de grandes problemas que parecieran ser superados, pero que siempre siguen estando presentes. Muchas gracias por el trabajo. Gracias, Andrés.
Sí, a mí me pareció justamente esto de poder volver la mirada ahí, a ese primer momento, me ayudó también a verlo desde otro lugar lo de ahora. Sí, Daniel estaba. Ahora sí. Excelente la presentación. Me evocó este pensamiento, ¿no? Que todo digamos, ese desarrollo primigenio y especialización en las artes, la tecnología, en el cultivo del campo y en las relaciones interpersonales, en el lado de la técnica se ha desarrollado en una forma abismal, pero que el pecado ha permanecido igual. Es como que las técnicas se han ido mejorando a través de los miles de años, pero aún con el arte y con la religión, con las creencias, con el conocimiento de la tierra y de la voluntad de Dios que está en su creación, el ser humano sigue estando manchando esa creación aún en el acto que debería ser más aséptico desde el punto de vista moral, que es el acto de adoración. Ahí es donde deberíamos ser todos buenos, donde deberíamos ser todos eh, personas redimidas realmente, una y otra vez por el Señor, y a veces es lo que más nos divide. A mí me ha causado, bueno, a mí todo me causa gracia. Este, es una reacción tonta, pero eh, es cierto que muchas veces personas se han acercado a mí. Me acuerdo, cada vez que hemos hecho alguna actividad con otros cultos, la Iglesia Católica y las iglesias de un pueblo, o los encuentros como con hebreos y todo, nunca falta alguien que dice, ay, qué lindo, porque con el tiempo todas las religiones se van a unir, porque en el fondo todas las uniones buscan lo mismo. Y la verdad es que, ¿cómo podría una persona decir eso si la primera causa de guerras en el mundo ha tenido siempre un color religioso? Siempre. Y las cosas que se han hecho y que se hacen hoy mismo y que hoy el mundo está enfrentando, yo estoy aterrado, les confieso, con lo que se ve en el mundo, con el tema de una clarificación de las ideas, de las doctrinas, justamente potenciadas con la tecnología. En cuanto al peligro de que incluso el fin del mundo provenga de acciones de los humanos referidos a las aguas que están bajo la tierra, a las que están sobre la tierra y a las personas en sus vínculos entre sí. Es decir, que esto, que para algunas personas, el relato del Génesis me refiero, para algunos es como una especie de cuento infantil para que aprendamos, eh, me acuerdo siempre el chiste de un humorista judío que yo quería mucho, ahora no me acuerdo el nombre, era uno flaco que trabajaba con Borges en algún momento, y él dijo que Dios había hecho la creación en 7 días por motivos didácticos, para que fuera fácil de aprender. Y me acuerdo de eso, esa idea, ¿no es cierto?, de que es como un relato infantil y no como que es un paradigma de la historia humana incluyendo su fin. Y cada uno de nosotros que tiene por su vivencia y su conocimiento teológico, sabe que la vida y la muerte están delante de nosotros. Gracias por la presentación, Nora. Veo que tus años en el seminario no han sido en vano como otros. Y los buenos compañeros que he tenido.
los que están ahí, que son del norte de Tucumán, todavía no nombraron una vez a la Pachamama. Tendrían que hacer, y no sería un lindo desafío para algunas de las hermanitas tucumanas ahí, que traigan un día sobre el concepto de la tierra que trajo Nora y ahora el concepto que tenemos con el tema de la Pachamama y los cultos así naturistas, como se dice, animistas. Sería muy interesante, ¿eh? Sería muy interesante. Digo, Ángel también es de Tucumán, Ángel, pero está en Tucumán. No se entendió muy bien, hay mucha interferencia, Teresita, mucho ruido. Pero Ángel está en Tucumán, puede también ver lo de la Pachamama. ¿Sí? ¿Ángel sabe de la Pachamama? Estoy en Tucumán, pero no soy de Tucumán. Así que- Ah, no, pero sería lindo, digo, sí, digo. interesante. Porque yo vengo a este grupo para aprender, entonces todo me viene bien. Todos los colectivos me dejan en casa. Y una cosa muy linda sería comparar esas ideas que presentó Nora, que están en en nuestra fe, en nuestras creencias sobre el origen de las cosas, comparado con otros relatos de la creación, de la antigüedad, que hay muy interesantes, pero otros que nos tocan más de cerca, porque la creencia en las cosas de la Pachamama, por ejemplo, son eh, perfectamente actuales. Es una de mis sorpresas de vida. Cuando yo era chico y empecé a escuchar de esto, de que los incas creían en la Pachamama y qué sé yo, automáticamente yo daba por sentado que con el tiempo y con ir a la escuela se les iba a pasar. Y ahora resulta que no. Acá mismo en Carlos Paz hemos tenido una lucha bastante difícil, donde parte de la población se puso en contra de uno que era uno de los creyentes de una de las iglesias bautistas acá en Carlos Paz, y le hicieron hasta una causa penal que todavía está sin resolverse porque él protestó porque llevaron a los chicos de la escuela primaria a celebrar la Pachamama en la fiesta esta que hacen en agosto. Y entonces, como él protestó, le echaron la culpa de que los evangélicos mataban animales y que eran, los trataron como se ha tratado a la gente creyente desde el principio de la creación. Es decir, que es un problema que no solamente en algunos sectores que no se ha resuelto con la educación, sino que se ha incrementado. Y ustedes que están en el norte saben mejor que nosotros, ¿no es cierto? Que hay mucha gente que es muy inteligente, muy culta, muy profesor universitario y tiene estas ideas, ¿o no? Sobre la Pachamama y Mirta quiere hablar. Mirta. Yo he tenido ocasión de vivir en Santa María en distintas épocas así de vacaciones. El respeto que se le tiene a la tierra, ¿no? A la Pachamama. No he visto que maten animales, he visto que ofrecen a la tierra los productos de la misma tierra en agradecimiento. Entonces, como que año a año eh, ellos descubren un hueco en la tierra donde el año anterior habían puesto, por ejemplo, maíz, habían puesto alcohol o vino, habían puesto distintas frutas o verduras como agradecimiento, devolviéndole a la tierra madre, ¿no es cierto?, lo que la tierra madre les brindaba. Eh, con respecto a los animales, he visto un rito que se llama la señalada, que es algo así como, no me acuerdo bien, pero eh, a los cabritos, entonces le ponían
el nombre era una especie, no de bautismo, pero le ponían el nombre, le ponían una marquita, pero no los mataban, no, le ponían en la oreja eh, algo, un adorno de lana, de que ellos mismos tejen en los telares y todo eso, ¿no? Pero es todo un culto o respetuoso, ¿no es cierto?, de agradecimiento a la misma tierra de la que ellos saben que han salido y que la tierra les brinda y que ellos agradecen también. Me ha gustado, la verdad, me ha gustado. Sí, sí, creo que hay vemos un esfuerzo por parte de muchas, bueno, indígenas que son creyentes y entonces también para explicar, digamos, lo mejor son los espacios de conversación, ¿no? Entonces, no ponernos en posiciones extremas o de ver todo lo que yo no conozco, a veces por desconocimiento, entonces ya lo tomo como negativo, como maligno, como satánico, cuando ver justamente es muy impresionante o muy interesante ver cómo se puede conversar y ver que, bueno, esto, ¿no? Del respeto a la tierra, que no hay contradicción o superposición entre una cosa y otra. eh, Entendiendo qué cosas son esto, respeto por la naturaleza, por la tierra, y a veces es cuestión de vocabulario, pero realmente hay un esfuerzo de gente. Yo conozco una hermana Gunadule, que se esfuerza justamente para hablar de todas esas tradiciones de sus ancestros, y ella es una creyente cristiana, pero como para establecer, bueno, dónde podemos comunicarnos, ¿no? Y no pensar, por supuesto que hay posiciones extremas y habrá situaciones extremas, pero también estar abiertos a comunicarnos y a ver, bueno, llegar Mm. a un diálogo. Sí. Sí, Daniel. Sí, los cristianos tenemos que hacer un mea culpa porque en el desarrollo histórico, los cristianos, especialmente los más occidentales, ¿no es cierto? Nosotros, los protestantes, digamos, eh, nos hemos ido desconectando de la tierra y de todo lo natural. Nos hemos hemos enfatizado mucho el alma, el espíritu, el flotante, el limbo, y nos hemos despegado de la tierra, incluso maldiciéndola, despreciándola, eh, con todo lo que eso implica, ¿no es cierto? Que ya mencionamos otras veces el tema sexual, por ejemplo, o el tema de las cosas cotidianas, y las cosas referidas a la naturaleza, como los elementos, como una cosa, incluso tenemos en la cultura nuestra protestante, una especie de desprecio, que el desprecio indica una espiritualidad superior y que eso también debería entrar en esta discusión, digamos, en esta charla, en este diálogo, ahí mejor. Si no, discusión, va a terminar con devolviendo a la tierra la sangre de algunos de sus hijos, que los seres humanos somos especialistas en esto. Somos hermanos, pero cuando te querés acordar, después del culto, uno de los dos termina muerto y el otro desentendido. Y ese paradigma también nos marca, ¿no es cierto? Bueno, por algo los incas, los mayas, los aztecas, ¿acaso no adoraban al sol, a la luna, a la naturaleza, a la tierra? Nosotros no nos iba alejando de todo eso.
Quería agregar en este libro, Joel, que es el segundo libro, en el último capítulo, él analiza también este pasaje, uno de estos pasajes que, como del que tocó Nora hoy, y hace un vínculo con el aspecto ecológico, pero mirado como que la consecuencia del accionar del hombre, ¿no es cierto?, del pecado, de la desobediencia, del crimen y todo eso, afecta a la tierra. Él lo analiza como que también, por eso también después Pablo va a hablar de la redención de la misma tierra, ¿no? Es de que la creación gime también por la redención, porque en nuestro acto, obviamente esta es la mirada que tiene desde el judaísmo, nuestros actos también afectaron la tierra. Y él hace un análisis entre el término jardín del Edén y tierra, así como Nora analizaba algunos términos, él también analiza estos tres términos. Jardín del Edén como un espacio más inmaculado, digamos, donde no estaba el pecado. El Edén ya cuando es echado por haber cometido desobediencia, y luego la tierra cuando es echado ya el género humano por la muerte de Abel, ¿no? O sea que hay todo un proceso en el que, según esa visión, Dios está tratando de cuidar el jardín del Edén, de no ser contaminado, porque ahí vamos a volver al final de los tiempos, ¿no? Ese concepto general, digamos, de lo que transmite él. Y me pareció muy interesante. Me tocó una vez hacer una presentación de ese capítulo porque no estaba presente en la época que no teníamos Zoom y lamento haber perdido ese resumen. Un PowerPoint que armé resumiendo ese capítulo, que es muy, muy interesante, por lo menos una visión distinta a la que estamos acostumbrados. Bueno, yo quería, algo puse por escrito en el chat, pero justamente en la línea de lo que venían diciendo del espacio, ¿no? Del lugar, porque cuando pensamos en la narración, lo primero que nos viene a la cabeza es acción, se relata cosas que pasaron. Y la exposición de Nora nos puso el énfasis en dónde, en el lugar, ¿no? El espacio, la ubicación donde las cosas pasaron, donde la creación tuvo lugar. Y ese destacar la tierra justamente tiene que ver con ya en el principio, en el Edén, en el jardín, como decíamos, Dios lo puso a Adán para que cuidara ese espacio ya antes de la caída, ¿no? Y nosotros, después de tantos siglos, realmente no solamente no hemos cuidado el espacio ya de la tierra fuera del Edén, sino que hasta lo hemos dañado. Entonces esa es una reflexión más allá de la espiritualización de la Pachamama y demás, yendo al objetivo, al espacio que nos planteaba Nora, en la atención a ese espacio que hemos heredado y que tenemos que cuidar, y nos vienen a llamar la atención aún los no creyentes a veces, ¿no? De organizaciones ecologistas que están incluso en contra de algunas formas de vida, pero nos llama la atención de que tenemos que hacer algo, cuidar la casa común, que es algo que tendríamos que haber continuado desde el principio, a lo largo de los siglos. Y me parece muy importante esa atención que puso Nora sobre el espacio del lugar. Gracias, Nora. Y siguiendo con lo que estaba diciendo Viviana, en realidad el tema de la tierra lo vemos desde el comienzo. Todos los pueblos de la antigüedad cuidaban la tierra. Es decir,
aún los que nosotros hablamos de Pachamama o los mapuches, ellos piden permiso. Es decir, te pido permiso porque voy a cruzar el río. Te pido permiso porque voy a cortar esta rama. Te pido permiso. Y es cierto, cuando nosotros como cristianos, digamos, y otros pueblos, en este caso cada uno será cargo, hemos maltratado y hemos abusado por una cuestión de poder. La tierra ha sido una constante, un hilo conductor a lo largo de la historia. El que poseía la tierra tenía dominio, era poderoso. Aún nosotros estamos pensando eso. Es decir, estamos discutiendo esto. Hay gente sin tierra. Y el espacio que nosotros tenemos como propiedad es un espacio que aún lo convertimos en sagrado, en esa dualidad de profano y sagrado. Y como dijo Daniel también, y me llama Nora, el pecado se da, o la transgresión se da en el espacio sagrado. Es decir, en este sentido, y con este Caín, que es el primer constructor de ciudad, cuando el pueblo era peregrino, porque Elohim es el dios del tránsito, del camino, a un dios establecido en una ciudad, del concepto que tenemos del mundo antiguo. Es decir, todas las palabras latinas también tienen todo el contenido de tierra. Todas tienen que ver con la tierra. Cuando nosotros decimos, ¡ay, qué suerte que tuvo! La palabra latina sor sortis significa aquel que tiene la posibilidad de labrar la tierra. Y nosotros la hemos entendido como el que se ganó la quiniela o el billete de lotería. Es decir, la suerte está dando en esta acción de contarlo. Por eso, esa dualidad de lo profano y lo sagrado. Y es apasionante, porque cuando Rómulo y Remo establecen la Roma cuadrata, que usan la vaca y el buey para hacer el trazado de levantar el pan, horadar la tierra, el sacerdote venía atrás para volver el pan a la tierra, es decir, y para dejar los espacios de ingreso, levantaban el arado para no horadar la tierra. Por ese tránsito, por eso cuando dice, el que pise este lugar, ¿no? Lo voy a matar. Y va el hermanito a decirle, a ver, y lo pisa y el otro lo mata. Es decir, lo mata en un acto sagrado, en un acto de adoración, porque es el espacio sagrado interno al espacio profano afuera. Por lo tanto, la palabra mundo, termino, discúlpenme, la palabra mundus es, que alguna vez lo comentamos, es cuando se va a fundar Roma, hacen un pozo, excavan, hacen un pozo, y todos los que estaban en ese espacio iban a poner algo del lugar de donde provenían. Entonces, si fuéramos aquí, el del norte, alguna empanada, el del sur, un cachito de hielo, el de Córdoba, una tonada. Exactamente. Y entonces lo metieron todo ahí y lo revuelven, y a ese espacio lo llamaron mundus. Era el centro de todo lo conocido. Pero lo que dijiste, Viviana, es, y también mencionaba Ángel, y lo mencionó Joel en su momento, es que en Romanos, Pablo dice, Romanos 8, 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esta creación de Dios está esperando que los hijos de Dios, que somos nosotros, y no estamos haciendo distinción, estemos proclamando y cuidando lo que otros ven como negocio, como una apropiación desmedida, como un exterminar
lo que es el espacio del diseño sagrado, porque lo que hizo Dios fue un diseño en el cual iba a vivir con nosotros, ahí. Y nosotros arruinamos ese diseño. Por eso, esto cuando hablábamos de Mircea Eliade, que conoce Marcelo también y conocemos todo, que hablamos de lo sagrado y lo profano, ¿no? Es decir, salimos de un lugar, estamos en el lugar sagrado, y en ese lugar sagrado, por una ofrenda, matamos al otro. Y Abel, que es vapor, ¿no? Interesante, Hebel. Mirta, ¿quiere decir algo? Sí, algo cortito nada más. Yo me acuerdo que cuando sacaron del pozo el alcohol, que estaba en una botellita desde el año anterior, por supuesto estaba caliente porque Santa María es una tierra de mucho calor. Y yo me había caído y me había raspado el brazo unos días antes y no se me cicatrizaba la herida. Y me frotaron con ese alcohol y al otro día estuvo ya cerrándose, ¿no? Eso era lo que quería decir nada más. Y Jesús agarró la tierra, la escupió y se la puso en el ojo y le dijo, te envío a que te lo laves. Y no tuvo que gastar ni en catarata ni en lente de contacto, sino que vio enseguida. Quiero comentarles, compartir una asociación, no es ni siquiera una reflexión, pero es una asociación que tiene que ver con las inquietudes, ganas de pensar que me ha despertado tu exposición, Nora. Y la reflexión tiene que ver con esto. Quisiera ya mismo empezar a revisar la Biblia, a ver si encuentro dónde está el versículo que me vino a la mente, que dice que si fueron exilados los judíos a Babilonia, fue, entre otras cosas, para que la tierra pudiese, la tierra santa, la tierra de Israel, pudiese disfrutar de todos los años sabáticos que le correspondían por ley. Y la asociación tiene que ver con esto, con que la halajá, la ley que se deriva del Tanaj, el equivalente al Antiguo Testamento, no es exactamente lo mismo, pero para la halajá, la tierra misma tiene derechos. La tierra tiene derecho a descansar y a no producir cada 7 años. Y los árboles tienen derechos. Si un ejército de Israel conquista la tierra de otro pueblo, la anexe o no, no importa, no tiene derecho de talar los árboles. El árbol, aunque sea supuestamente propiedad del enemigo, hay una ley superior que le da al árbol el derecho de vivir y le prohíbe al soldado israelita talarlo, porque el árbol tiene derechos otorgados por nuestro Creador. Y eso está en el texto del Tanaj y se trasunta finalmente en leyes concretas de la halajá. Bueno, esta es la asociación. A mí me parece que el derecho que tiene la tierra también a descansar y por lo tanto a ser respetada es un mandamiento divino, por lo menos para quienes viven de acuerdo a la ley que surge de la alianza sinaítica. Hasta ahí la asociación, nada más. Daniel, ¿quieres decir algo?
Sí, quiero seguir con esta asociación tuya, porque estaba pensando este ratito antes. En Misiones y en el litoral está el famoso oso hormiguero. Es un fenómeno de la naturaleza. Vive prácticamente exclusivamente de las hormigas. Recorre alrededor de 300 metros alrededor y él ya sabe dónde están los hormigueros y va entonces durante cada día, hace como una especie de procesión por los distintos hormigueros, comiendo una cantidad de hormigas de cada hormiguero. No come de un solo hormiguero hasta que lo elimina, sino que siempre come de una cantidad de hormigueros, de los que come una cantidad que no pone en peligro la colonia de hormigas que son las que después de todo le dan de comer. El tamanduá, como se llama allá en el norte, en el noreste, tiene esa costumbre, que es una costumbre que por supuesto el tamanduá no la ha aprendido de ningún mandamiento, sino de una ley intrínseca que está en este vínculo que él tiene con la tierra, de un animal que es muy extraño, es un animal realmente raro y extraño que tenemos acá en Argentina, y que finalmente va en ese sentido, ¿no? De tener un vínculo con la tierra en términos genéricos, ¿no? De la creación, eh, que es es un vínculo que hace que la vida de él en relación a esa tierra sea sostenible. Y es maravilloso eso, de que podemos pensar en un mundo donde no se está por terminar nada que nosotros no manejemos bien. Si lo manejáramos bien, el mundo sería sustentable para todos. Pero uno de los grandes motores de todos estos corrimientos inmigratorios que hay últimamente, que están acelerados, en Estados Unidos le cambió la historia, en Inglaterra están recontra preocupados, en España ya se está hablando de una España musulmana, de reflotar el al andaluz, de donde era mi mamá, así que capaz que puedo reclamar algunos derechos, alguna mezquita, algo, no sé. Pero fíjense ustedes cómo el móvil de esta gente es justamente la pobreza, la necesidad que mueve grupos de gente de un lugar al otro, y en esas movidas que son finalmente el mal manejo que estamos haciendo de la casa mayor, se vuelve en contra nuestra, y más esfuerzos hacemos, más necesidad generamos, porque estamos haciendo las cosas no conforme al diseño original, sino conforme a nuestra propia codicia y deseos de poder, ¿no? Sí, creo que justamente el versículo 7 del capítulo 4 le dice Dios a Caín: si haces el bien, no serás aceptado, y si no haces el bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, ¿no? Es decir, la advertencia que no creamos que la tenemos clara, sino que siempre tenemos que revisar lo que estamos pensando, y esto de hacer el bien es una tarea de todos los días, ¿no? Bueno, Otra cosita. No sé si son los chinos o los japoneses los que antes de comer, supongamos que tienen frente a ellos un pato, un pollo o algún otro animal, le Un perrito. agradecen el haber perdido la vida a ese animal que están por comer, porque ellos mismos van a servirse como alimento, digamos, ¿no? Sí, Daniel. No, no, estaba despidiendo a Vivi que A se fue. Viviana que se fue, Sí. sí. Y por ahí, tal vez viéndola ahora, no sé Sí. qué opinan.
No todos. Pero después de volver a darte las gracias, Nora, en nombre de todos, ¿qué les Muchas parece? Nos despedimos hasta el martes. Hasta el martes. Amén. Sí, señor. Amén, amén, amén. Chao, Que anden chao. todos bien. Shalom, shalom. Que en Israel ande bien. Chao, chao. Yoda, gracias.